y precisamente para hablar sobre el consumo de fentanilo como problema de seguridad nacional y política bilateral. Saludo con gusto a Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludos a Monterrey con mucho afecto desde la Ciudad de México. Gracias, pues lo importante es poder reflexionar un poco con la experiencia que usted tiene sobre este tema que sabemos que ya es un problema de salud pública en los Estados Unidos. ¿Es un problema de salud pública en México? ¿Lo es ya? En México todavía no. Es decir, de acuerdo a las estadísticas, que por cierto, extrañamente el gobierno en los últimos 2 años no ha dado a conocer las estadísticas de adicciones, pero de acuerdo con información que se genera por las incautaciones y algunos estudios de fiscalías estatales, aún el consumo de fentanilo en México no está extendido. Sí lo es, comienza a verse desde luego en las zonas, Maru, en las inmediaciones de las zonas donde hay estos laboratorios clandestinos que fabrican el fentanilo. En Estados Unidos hay que recordarle a nuestro teleauditorio, Maru, que en 2019, en junio, el entonces presidente Donald Trump declaró el consumo de fentanilo como una emergencia sanitaria nacional. Esto con la finalidad de generar recursos adicionales, una especie de Fondem que tampoco existía en México, es decir, recursos de emergencia para alguna calamidad social o producto de un desastre natural, y desde entonces se mantiene la fecha. Con estos datos que voy a manejar nos damos una idea del problema. Según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el año pasado, es decir, del 1 de enero, al 31 de diciembre del 2022, murieron en números redondos 115,000 estadounidenses como producto de una sobredosis de cualquier droga. Y de esos 115,000, aproximadamente 85,000 murieron por una sobredosis de fentanilo y sus derivados. Entonces esto nos da una idea de la mortalidad, primero, que implica el consumo de esta droga, y segundo, los impactos que tiene para la salud y seguridad pública de los Estados Unidos, Maru. También con la DEA, la Drugs Enforcement Agency, la DEA, como se le conoce, según ellos, sus datos argumentan que 150 ciudades de los Estados Unidos son controladas por organizaciones criminales complejas, como yo las caracterizo, y son las que controlan a su vez la venta del fentanilo. Sin embargo, ayer, como supimos, el presidente López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal será la encargada de conducir de parte de México con sus contrapartes estadounidenses una estrategia en contra de pues por un lado la importación, producción, distribución y venta de este producto, porque, Mauro, también nos tenemos que preguntar cómo llegan 1 kilo de fentanilo aproximadamente, puede producir entre 900 y 1,000,000, 900,000 dosis y 1,000,000, y que una vez que pasan la frontera, pues se puede conseguir en los centros comerciales de Atlanta, en las estaciones del metro de Chicago o en los parques públicos de zonas castigadas de Brooklyn. Entonces también la cadena de corrupción y de tolerancia que hay de las autoridades locales y federales en Estados Unidos es una variable que tenemos que considerar en este enfoque. Este es mi primer comentario. Sí, por supuesto. Hay que analizar también que gran parte de los precursores químicos para el fentanilo que se produce de manera ilegal en México viene de China. Así es, particularmente de los puertos de Shanghái y de Wuhan, que como sabemos, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, de ahí comenzó la expansión del COVID-19. Por cierto, en menor medida, y estaba escuchando, y gracias por darme la oportunidad, estaba escuchando la introducción, la locución del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, refiriéndose que en menor medida pues se importan de la India. Y otro dato importante a señalar es que alrededor del 80% del fentanilo que llega a Estados Unidos pasa por México. Los otros lo hacen a través de servicios de mensajería, en fin, que no pasan por nuestro país, entiéndase aire, mar o tierra. Entonces, de allí el protagonismo que tenga México, además por la obviedad de la colindancia geográfica, que merezca en ese sentido una atención especial por parte de Washington y desde luego ya en plena precampaña electoral en ese país.
Ayer, justamente, antier se recibió la visita de Elizabeth Sherwood Randall, de asesora de seguridad de los Estados Unidos. Tuvo la reunión con el canciller. Informaron que iban a hacer una campaña muy fuerte de prevención del consumo de fentanilo. No sé su opinión, las campañas de prevención en nuestro país, qué tan efectivas han sido, y si considera que esta campaña en conjunto entre Estados Unidos y México pueda tener buenos efectos. Ojalá que así sea, ¿no? Y desde luego, para ser sinceros, en términos analíticos, no se puede ser de otra manera, Maru, pues llega muy tarde. Es más, nos podremos preguntar algo todavía más pedestre. Estaremos en esta oportunidad que tengo de dirigirme a tu amplio teleauditorio, al equipo en cabina, estaremos haciendo esta entrevista, si no dos políticos de muy bajo nivel en la Cámara de Representantes, que equivalente Cámara de Diputados de nosotros, hubieran lanzado su propuesta enfebrecida y que no va a llegar a ningún lado, de calificar a las organizaciones criminales complejas mexicanas como terroristas, porque ese es el origen del debate. Claro. Entonces, como si no hubiera habido ya suficiente violencia, la detención de Joaquín Guzmán López, la segunda, ¿no?, detención, ahora detenido en el penal de máxima seguridad en La Palma, en el Estado de México. Es decir, a mí me parece que tanto la Casa Blanca como Palacio Nacional están siendo reactivos, es decir, no traen una agenda propositiva que vaya por delante, porque cada 12 años, Maru, coincide el proceso electoral presidencial en México y en Estados Unidos. En México van a ser las elecciones el 2 de junio del 2024 y el martes 8 de noviembre lo serán en los Estados Unidos. Como ya sabemos, aquel país, por sus cuestiones electorales, como la tiene cada democracia, ya iniciaron las precampañas. Ya Donald Trump hizo dos mítines, uno en New Hampshire y otro en Carolina del Sur. Ya hay dos, hay una de ellas un aspirante a la candidatura demócrata, y esto evidentemente, el tema México se vuelve una arena, por lo menos lo vimos claramente en la primera campaña de Donald Trump, se convierte en una arena donde temas como migración forzada, tráfico de armas, violencia fronteriza, desde luego tráfico y consumo de drogas, lavado de activos, pues son temas electorales. Entonces, Crenshaw mismo, él es representante de un distrito rural de Texas, ¿no? Y ahora, bueno, pues, y me parece que de una manera un tanto precipitada, desde México ya le hicimos su campaña para que se reelija, porque ya me lo imagino que el candidato demócrata, Maru, le diga, vamos a debatir usted y yo, y él con toda tranquilidad le va a decir, discúlpeme, yo nada más debato con presidentes de otros países, ¿no? Sí, claro. Entonces vemos una cadena de situaciones que francamente pues me parece muy reactivo lo que estamos analizando, ¿no?, en este contexto. Hay mucho más que platicar, sin embargo tengo muy poco tiempo. Le agradezco mucho, Javier, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ojalá que podamos seguir hablando y tener una segunda y hasta tercera parte de este tema que da para mucho más. Gracias, Javier. Gracias a ti. Cuando gustes, con mucho gusto, y buen fin de semana para todas y todos. Igualmente, muy buenas tardes.